Pues buenas tardes a todos los seguidores de la Liga de los Comunes. Hoy tenemos un invitado al canal que ya no lo habíais solicitado más de una vez, sobre todo en los propios directos de YouTube, que es el canal tan conocido que siempre interactúa con nosotros, llamado El Equidistante. Bienvenido, Raúl, para el que no lo conozca, aquí en nuestro canal. Un placer que hayas aceptado venir aquí a charlar conmigo. Y nada, espero que te encuentres bien hallado aquí en el canal. Sí, sí, no, yo agradecido a vosotros por invitarme y encantado, vamos. Espera que, oigo, atento, que es que estaba con el móvil, estaba apretando una tecla y me estaba borrando el guión. Vale, pues mira, para el que no lo conozca, él tiene un canal, me parece que de Twitter, no sé si en Instagram también, pero creo que en YouTube también, que habla un poco Sí, sobre teoría solo, política y no, bueno, decía que solo YouTube y X. Luego tengo Facebook, pero ahí en Facebook no me llamo el equidistante. vale, pues lo podéis encontrar en esa plataforma. Él es Raúl. Y bueno, venimos hoy a charlar un poco sobre su visión ideológica, su visión política, porque nos ha llamado bastante la atención siempre que hemos hecho algún tipo de directo. Comentaba cosas muy interesantes, sobre todo que se salen de la línea oficialista, ¿no? De la que la mayoría de gente conoce. Y bueno, Raúl, para que no haya más dilación, te pregunto, ¿cuál es tu línea ideológica o tu línea política actual? Pues a ver, por decirlo pronto y de una manera que chocará a muchos, por decirlo pronto, yo soy el más fascista de los izquierdistas o el más izquierdista de los fascistas. Ambas me valen porque al final las etiquetas son lo de menos. Lo importante Raúl, son las ideas. Sí, es que yo lo veo también como, a ver, esto es una teoría personal mía, es que yo veo que el fascismo, la tercera posición en general, ¿no? Pues puede servir como cierto freno al ultraizquierdismo, bueno, o al izquierdismo que denunciaba Lenin, como enfermedad infantil del comunismo. Hoy lo llamamos más ultraizquierdismo. Se lo he leído, por ejemplo, a otro canal así rojo y pardo, más rojo que pardo, Red Planeta, que también hablaba de esto, del mal que hace el ultraizquierdismo anarquista o trotskista, que quema las fuerzas porque quiere hacer huelgas continuamente y quiere, ¿sabes? ¿No? Esto de ese izquierdismo que criticaba Lenin, poco pragmático, muy idealista, ¿no? Entonces yo creo que la tercera posición o el fascismo, ya ha dicho así la palabra que tan maldita, yo creo que sí que puede hacer es como una viga maestra, ¿no? Para que te impide ser demasiado flexible, ¿no? O sea, como que la fascistización de la izquierda podría ser un contrapeso para que ese ultraizquierdismo no lo relativice y lo devore todo, ¿no? Básicamente, básicamente. Sé que es una posición que no se oye mucho y que chocará a muchos, pero no es simplemente, no pretendo ser original, pretendo ser coherente sin más. Raúl, ¿cómo llegas a esos posicionamientos ideológicos? ¿De dónde proceden? Sí, pues yo básicamente es que yo he hecho, digamos que en los últimos 20 años o 25 años, yo he hecho un camino como de ida y vuelta a la izquierda, ¿no? Por decirlo así pronto. Es decir, que yo pues con 20 y pocos años, hasta los 20 y pocos años, casi hasta los 30, pues yo tenía la posición que normalmente los materialistas filosóficos definirían como izquierda indefinida, valga la redundancia. O sea, yo tenía pues esas ideas además pues anarquistas, todo ese romanticismo que se asocia al anarquismo, ¿no? Tenía pues eso, yo básicamente no pensaba realmente, o sea, no pensaba, repetía memes, repetía mantras, tenía tabúes y básicamente, ¿no? O sea, yo qué sé, me hablaban, por ejemplo, de un problema eso lo comenté hace poco en un directo, me hablaban de un problema
con unos vecinos hispanoamericanos que ponían la música muy alta hasta las tantas, ¿no? Y yo, todo lo que salía de mi boca era, no, racismo, no. Racismo, nunca, racismo, ¿sabes? ¿No? O sea, esa irracionalidad que yo, claro, ahora cuando la veo yo ahora en los antifas o en los progres o gran parte de la izquierda sociológica, me reconozco a mi yo del pasado. Y claro, me pasa como la frase que le dijo los santos a Iglesias, que es la de cuando veo a un antifa o un izquierdista sociológico así, lo que llaman izquierda indefinida, pues yo a mí me tienta a decirle, me recuerdas a mí cuando era imbécil, básicamente, ¿no? Entonces yo, pues al venir de ahí, yo lo he comprendido muy bien como, y claro, lo que pasa es que, ¿qué ocurre? Que cuando te das cuenta de estas ciertas estos ciertos tabúes y esta cierta irracionalidad que hay detrás de las ideas de izquierda que tú defendías, ¿no? Que más que ideas, no eran ideas, eran memes y mantras, ¿sabes? ¿No? Pues entonces, claro, te seducen mucho las derechas, a mí, pues eso me pasó, entonces pasé muchos años defendiendo posiciones de derecha, bueno, como venía el anarquismo, pues pasé de anarquista de izquierda a anarquista de derecha, o sea, o reaccionario, o tirando a anarcocapitalista, o todo ese rollo de Bastos y demás, ¿no? Ya empezaba a coquetear con el fascismo, ya, o sea, ya desde esto hace muchos años, ¿no? De esto hace muchos años. Y bueno, pues eso. Luego el liberalismo también me interesó. El liberalismo me convenció en gran parte durante unos pocos años. Y luego, que creo que fue sobre todo gracias a leer a Marx, gracias a leer otros autores socialistas y gracias a Gustavo Bueno y sus discípulos, me di cuenta de todas las trampas que había en el liberalismo hasta el punto de decir, hostias, joder, yo creía que esto era lo más sensato, yo creía que esto era lo más coherente y lo más beneficioso. Y me di cuenta de todas las trampas del liberalismo y o sea, me di cuenta hasta qué punto es una estafa. Entonces digamos que me volví a izquierdizar a fuerza de antiliberal, pero o sea, de hacerme cada día soy más antiliberal. O sea, aún me quedan resquicios de liberalismo a veces, pero cada vez los voy dejando atrás más resquicios de liberalismo. O sea, es un antiliberal, eso también me define, un antiliberalismo transversal. O sea, un antiliberalismo que en cierto modo me da igual que se defienda desde posiciones tradicionalistas o, o fascistas o lo que sea, o también, claro, comunistas, socialistas, eh, me da igual, o sea, quiero decir, es lo que me vehicula igual mi pensamiento es el antiliberalismo. Más, yo creo que más que otra cosa. Por eso me importa menos eso, que asocien mi discurso ya sea al socialismo, al marxismo, ya sea al fascismo, al tradicionalismo, me da igual porque es básicamente esa línea antiliberal, que es lo que preside todo, y bueno, porque el antiliberalismo, o sea, va unido al antiglobalismo. Y por eso digo también, por eso digo que soy en gran parte de tercera posición, porque yo entiendo que la conciencia social debe ir unida a la conciencia nacional. La conciencia de clase debe ir unida a la conciencia nacional y sin, o sea, es que no hay otra forma, ¿no? Pero me ha alargado un poco, pero bueno, espero haberme explicado Está un poco. muy bien explicado. Sobre todo yo me veo reflejado porque yo también abandoné ya hace bastantes años, unos 10 años, la izquierda indefinida, y cuando uno abandona unos posicionamientos ideológicos, después tienes que volver a reconfigurarte, se tiene que volver a reconfigurar uno mismo, entonces tiene que empezar a leer otros autores, tiene que empezar a buscar otra teoría política y por lo tanto, claro, empiezas ahí en un panorama de encuentros en el cual, pues, claro, puedes coger una deriva, puedes coger otra, dependiendo de los autores que vayas asimilando. Claro. Bueno, la Sí, sí. pregunta que te quería hacer yo era si a día de hoy te ves con afinidad o cercanía a algún partido político o alguna organización actual aquí en España.
Pues, a ver, me sentía bastante cercano a Marca Hispánica, pero tuve un choque con Jaume Farrerons, que bueno, para quien quiera informarse sobre eso, tengo un directo de más de 4 horas y media respondiendo a Jaume Farrerons, que no quiero hablar más del tema. Y Marca Hispánica me parecía, porque Marca Hispánica era como, pues eso, un fascismo muy de izquierda. Un fascismo muy de izquierda, pero muchísimo. O sea, en cuestiones, por ejemplo, como la islamofobia, o sea, combatir la islamofobia, por ejemplo, en cuestiones como ser marcadamente enemigos de la ultraderecha, ¿no? O sea, y de autocalificarse como izquierda nacional. Entonces, por eso, por esta izquierda nacional, que lo comparte también, pues Juan Antonio Llopart, lo entrevisté hace no mucho, pues también me podría sentir, pues eso, muy identificado con el movimiento Pueblo de Llopart, que pues eso se hace llamar la izquierda nacional, y yo veo que es eso, es un ideario de tercer posicionista, pero muy a la izquierda, muy a la izquierda. Y esa es más o menos, es donde me ubico yo, como decía antes, o sea, que me da igual que me digan el más izquierdista de los fascistas como el más fascista de los izquierdistas. O sea, da igual, para ubicarme ahí más o menos en cuál es mi posición. Yo sí he tenido conocimiento sobre el movimiento Pueblo, pero ya me parece que llevan ya unos años activos. Lo que pasa que creo que no han terminado de explotar como tal, sino que andan ahí un poco a ver si consiguen atraer a más gente. Yo, vamos, lo seguí. Hace tiempo que no lo sigo, pero sí tenía conocimiento de ellos. Te quería preguntar, entonces, ¿dónde dejarías el nacionalsindicalismo? Si para ti crees que es ya prácticamente un cadáver Es político en que, España el sindicalismo o no, tiene capacidades actualmente de poder tener funciones en la política actual. y es que el nacionalsindicalismo conozco muy poco. Conozco un poco más de Falange y de José Antonio en concreto, que tampoco mucho. O sea, no. O sea, yo, de hecho me encanta cuando traéis a este chico que es súper experto en falangismo y jonsismo, como, no me acuerdo su nombre ahora, pero las dos veces que la habéis entrevistado me ha encantado. Ese tío es un erudito. Pues yo aprendo de gente como él y por las pocas cosas que he leído y demás, pero yo no me puedo pronunciar sobre el nacionalsindicalismo. O sea, en principio, por las referencias que tengo, pues sí, me parece que me puede ser muy interesante, que seguro que hay muchas cosas que rescatar, pero no me puedo pronunciar, o sea, porque conozco muy poco, ya digo. Igual que conozco un poco más, pero tampoco mucho más de falangismo, así, Es que en pensaba, general, o de falangismo. pensaba que viniendo del fascismo, ¿no? Teniendo esa tradición más fascista, Sí, no, pero no, no es que venga, no. Sí, yo no vengo del fascismo en realidad. O sea, yo vengo primero de la izquierda indefinida y luego vengo de la derecha liberal conservadora. O sea, no, o sea, quiero decir, yo he estado coqueteando con el fascismo, he estado durante más de 10 años, pero de llegar a identificarme más realmente con esa posición es algo más reciente. es actual, no vale, vale. Es que claro, Mm. como el fascismo en España, yo creo que su mayor vertiente puede ser la José Antoniana. En un principio, digo, pues lo mismo tiene un Sí, conocimiento sobre el nacionalsindicalismo y tal. Y sobre todo también viniendo de CNT, porque yo personalmente conozco mucha gente que ha pasado del anarcosindicalismo al nacionalsindicalismo, porque al final los hilos son muy finos y el traspaso de personas de CNT a Falange a lo largo de la reciente historia se han dado en multitud de ocasiones. Entonces, por eso era mi pregunta. mm. Pero vale. Pues Sí, mira, sí, te quería. a ver, o sea, quiero decir, es que yo, a ver, muchas cosas del fascismo en general, tanto del italiano como el alemán, que son los más conocidos, ¿no? Y para mí los más opuestos, de hecho, los más opuestos en realidad, aunque por cuestiones puramente geopolíticas tuvieran que ser aliados. Pues, bueno, pues tengo referencia quizá más indirecta, igual, más indirecta para otros autores. Hombre, a ver, en la órbita del fascismo italiano, pues sí he leído mucho a Ébola, pero claro, es que Ébola, pues al final es un tradicionalista perennialista, como el hombre el del aullido del lobo. Y bueno, y sí que he leído a autores nacionalsocialistas, he leído a algunos autores fascistas y demás. Eh, pero ya te digo, no, o sea, no conozco tampoco mucho y
y por esa misma razón tampoco me puedo decir que soy así fascista sin más, ya digo. O sea, soy, pues es lo que decía antes, digamos que soy fascista e izquierdista al mismo tiempo, pues ya está. O sea, el fascismo más de izquierda que más o menos que hay, pues ahí me ubicaría. También me había quedado antes pendiente, como habías dicho, que el movimiento Pueblo, igual que Marca Hispánica, pues parece que no dan, que no crecen, que no han dado el boom, vamos, ni gran boom ni pequeño boom. Claro, claro. Es que es fácil dar el boom. Es fácil dar el boom cuando en vez de ser coherente y cuando en vez de ser ético, justo, pues lo que haces es eh, querer atraer al mayor público a base de sensacionalismo y a base de odio. ¿Qué es lo que hace Núcleo Nacional? Por eso Núcleo Nacional se populariza tanto. Bueno, por eso y porque el PSOE y el CNI andan detrás casi seguro. Entonces, por hacer esa distinción clara, por eso, para que se vea ahí cómo es la posición dentro de la tercera posición, más de izquierda, que sería la Marca Hispánica o la de Movimiento Pueblo, frente a la posición que sería más de derecha, incluso porque tan de derecha que en realidad el Núcleo Nacional, yo lo he dicho en algunos vídeos, es más extrema derecha que fascismo. Y bueno, y es por eso, y también por su oportunismo, el estar hablando siempre yo lo resumo así. Además, lo dije, estuvimos muy de acuerdo cuando lo dije, cuando lo hablé con Geopard. Lo dije por expresarlo en términos muy simples. Que estos grupos como Núcleo Nacional, también Frente Obrero, cada vez más, señalan mucho más los pequeños crímenes, algunos muy graves, pero los pequeños crímenes cometidos por los parias de la tierra, que serían en este caso, podrían ser los inmigrantes, y señalan cada vez menos los grandes crímenes cometidos por los amos del mundo. Les digo, es una fórmula que puede ser demagógica o puede ser, pero por expresarlo de forma muy clara, entonces está claro. El que señala antes al gran capital, ¿no? Especialmente al gran capital financiero, y señala antes a quienes provocan mediante guerras, mediante colonialismo económico, que venga la inmigración aquí y que la promueven también, no solo por eso, o sea, no solo es una consecuencia sin más de esa colonización económica, ¿no? Y de esas guerras que monta Occidente, sino que además también favorecen, también ayudan a que vengan más, todavía que vengan los más posibles para también tener mano de obra barata en Occidente o en Europa, ¿no? En concreto. Entonces, claro, tienes la diferencia muy clara entre lo que es una tercera posición o una izquierda nacional y lo que es una extrema derecha. O sea, si en vez de señalar al poderoso de verdad, al que es culpable de la inmigración y de muchas otras cosas más graves y de básicamente, de colonizarnos económicamente, de destruir nuestras economías, pues, entonces estás claramente, pues eso, en una tercera posición o una izquierda nacional. Si en vez de eso, ya sea más por motivos ideológicos o ya sea más por motivos oportunistas, te centras cada vez más en eso, en los inmigrantes, pues entonces, claro, sí, vas a crecer muy rápido. Los medios van a ir a por ti, porque si en vez de manifestarte contra los menas, te manifestaras contra BlackRock, pues los medios no irían ahí corriendo y además no estarías moviendo ahí todas esas emociones primarias, el odio, el miedo, el peligro del inmigrante, que yo no digo que, vamos, o sea, que quede claro que yo no soy pro-inmigracionista, ni mucho menos. O sea, yo considero que más de un 15% de inmigración en un país es demasiado y que las políticas de integración deben ser serias y que debemos preservar nuestra identidad cultural que
guste más o menos, va vinculado a la étnica. Guste más o menos, pero no voy a meter en el tema de la etnia ahora. Que es eso. En mi canal ya hemos hablado de ese tema y seguiremos hablando. Vamos, que mi canal trata los temas más polémicos que hay, los tratamos ahí. Yo, Y YouTube me tiene salvo baneado, pero vamos, seguro. yo quería, Está bueno, más claro. para empezar bueno, a comentar un poco lo que has dicho, yo no lo llamo núcleo nacional, sino que lo llamo un poco núcleo alemán, porque se basa en una idea de raza constantemente, es algo impresionante. Y sobre todo, vamos, Sí. yo quería hacerte esta pregunta, si tú ves una antítesis entre lo que es el fascismo tradicional español y los demás tipos de fascismo que se han desarrollado, que se desarrollaron a lo largo del siglo XX, que es el fascismo italiano y el nacionalismo, bueno, el nacionalsocialismo alemán. ¿Crees que hay Sí. diferencias potentes entre estos tres tipos de fascismo? Sí, sí, a ver, del español ya digo, es que el auténtico, por así decir, fascismo español no sería la Falange, sino que sería las Hons, sería el nacionalsindicalismo. Y ya digo que sobre eso en concreto conozco bastante poco, pero bueno, sí que parece claro que hay muchas diferencias tanto con el italiano como con el alemán, pero claro, la diferencia que yo veo más clara es la del italiano con el alemán. Es que decía antes que son prácticamente opuestos. O sea, mientras el fascismo alemán se persigue y a los J y mucho más que perseguirles, hasta lo que, bueno, no hace falta nombrarlo, pues mientras tanto, Mussolini en su partido integraba a los Jotas hasta tal punto que los Jotas estaban sobre representados en el partido fascista italiano. Mussolini nunca habló de pureza racial. De hecho, tiene alguna frase como despreciando el concepto de raza, como diciendo que es algo más bien subjetivo, que es algo más así y tal. Entonces, claro, o sea, es muy, pero que muy distinto, ¿no? Y luego encima o sea, ya no están solo las diferencias ideológicas, están también las diferencias personales y las diferencias geopolíticas. A nivel personal, Mussolini durante mucho tiempo despreciaba a Hitler, incluso dijo que, que los alemanes, dijo textualmente, los alemanes acabarán por estropear nuestra idea. Yo siempre digo, vaya que sí la estropearon, ¿no? Vaya que sí la estropearon. Pues, bueno, y en un ejemplo de estos desprecios de Mussolini a Hitler, pues es un episodio muy sonado porque fueron el Partido Nacional Socialista, una representación a Italia, ¿no? Entonces ahí, pues, digamos, en la conferencia por así decirlo, en el discurso que dio Mussolini, les dijo en la cara a los nacionalsocialistas, estos alemanes todavía andaban en taparrabos cuando nosotros éramos una gran civilización. Entonces, ¿hasta qué punto podía llegar? Y lo geopolítico, coño, por el tema de Austria, por el Auslung. O sea, ahí es que yo por lo que tengo entendido, no soy historiador ni nada, pero vamos, que estuvieron cerca de entrar en guerra Italia y Alemania por la cuestión de Austria, ¿no? Luego, pues, ¿qué pasó? Luego lo que pasó es que, pues eso, de nuevo, por cuestiones geopolíticas, pues no les queda más remedio que aliarse Italia con Alemania, igual que no le quedó más remedio a Franco que aliarse con ellos también, con el eje. Y claro, pues la tragedia para mí es que eh, como el ejército alemán estaba muchísimo más preparado, vamos, se demostró muchísimo más eficiente que el italiano. Entonces, claro, ¿qué pasó? Que Mussolini acabó siendo un rehén, un títere de Adolfo el Austriaco. Y entonces, pues claro, digamos que venció el fascismo, el peor de los fascismos. Y entonces, claro, y quedó opacado ahí, entonces quedó como enterrado en las cenizas de Auschwitz, quedó el fascismo italiano,
cosa que a mí me parece muy injusta porque el fascismo italiano no cometió ningún genocidio. De hecho, el número de condenas a muerte es un número ridículo. Eh, no tenía ninguna idea de supremacismo ario, no practicó la eugenesia en ningún momento que yo sepa, hasta que no persiguió a los J, hasta que se lo impuso Adolfo, como también le impuso aplicar leyes raciales, por eso. Claro, si Mussolini hubiera sido más fuerte, o sea, Italia hubiera sido más fuerte que Alemania, la historia habría sido muy distinta. Y claro, y entonces yo creo que hoy el fascismo no estaría tan demonizado ni de lejos. Porque claro, es muy fácil demonizar el fascismo si lo asocias al alemán en concreto. Pero si lo asocias al italiano, como decía Alain de Benoist, es que, claro, no, o sea, ¿cómo lo vas a hacer? Es que no tienes ningún argumento para decir que es la ideología más terrible del mundo. No, es que al final, por fuerza, como decía Alain de Benoist, si no hubiera existido, él lo venía a decir así, si no hubiera existido la Alemania nazi, pues hoy el fascismo se consideraría otra ideología más y no tendría ese enorme estigma con el que carga, ¿no? Saco de resumen de estas palabras tuyas que al final la tumba del fascismo italiano fue la subordinación al pintor austriaco, ¿no? Un poco. Claro, claro, claro. Te quería hacer otra pregunta, sacando para terminar este bloque un poco, hablando de los fascismos. ¿Qué le pasa a estos grupúsculos como Núcleo Alemán o Núcleo Nacional, vamos, sobre esta filia al idealismo alemán? ¿Qué filia hay en España sobre el idealismo alemán? Sobre todo porque no casa con la historia de España, ¿no? Que es una historia de unión en América, ¿no? Con diferentes tipos de etnias. ¿Por qué a día de hoy hay grupúsculos que están defendiendo la pureza racial cuando España históricamente no ha defendido eso? ¿Tienes alguna Claro. teoría? No, teoría no. O sea, se me pueden ocurrir modos de explicarlo y podría ser muy largo, pero a ver, voy a intentar resumirlo. O sea, por un lado, gente como Núcleo Nacional, pues eso lo quiere explicar todo por la raza, ¿no? Isabel Peralta, que ya se ha unido a Núcleo Nacional, ya estuvo en la última presentación ahí, que la estuve viendo en vídeo y bueno, sin comentarios, o sea, es entre el llanto y la carcajada, o más que el llanto, entre el cabreo y la carcajada. O sea, una cosa ridícula y una cosa repugnante, ¿no? Y pues eso, gente que lo quiere explicar todo con la raza, ¿no? Pues bueno, pues son así de tarugos, son así de simples intelectualmente, ¿no? Pero claro, yo, por ejemplo, una, digamos que una ideología de la que me he alejado mucho más recientemente que del liberalismo fue del hispanismo político. Porque sí, en principio me sedujo, ¿no? Pues esta idea de hispanidad y este orgullo de ser una civilización mestiza y frente a las naciones anglo-germánicas protestantes que han sido más segregacionistas, más supremacistas y demás, ¿no? Pues sí, y en parte lo sigo manteniendo, ¿no? Ese cierto orgullo, pero claro, por otra parte el hispanismo político, ya que hablamos de idealismo alemán, pues ahí me parece muy idealista el hispanismo político porque geográficamente España, nos guste o no, está en Europa, básicamente, y luego porque realmente yo estuve incluso en un grupo que no ha triunfado, una iniciativa que era el Parlamento Global Hispano, se pretendía, yo incluso me presenté como candidato para ese Parlamento Global, que iba a ser un parlamento sin ninguna potestad, pero que se supone que en un futuro, si se le reconocían los ciudadanos de Hispanoamérica y bueno, de la hispanidad, pues entonces podría tener alguna cierta voz, ¿no? Y bueno, pues yo ahí ya comprobé, lo he comprobado cada vez más,
que es que ya no es que España esté en Europa y que España fuera quien conquistara, porque por más que nos diga Marcelo Gullo que España simplemente se quedó con el nombre y que es igual España que Argentina, que México, que tal, no. España está en Europa y fue la conquistadora, o sea, no puede ser igual de ninguna manera y no se quedó con el nombre por casualidad, ¿no? Entonces veo, pues, pues eso, que en Hispanoamérica, que digamos que la unidad de Hispanoamérica no requiere de España, podría venirle bien quizá en cierto momento, y yo creo que, o sea, que en Hispanoamérica ni nos necesitan ni nos quieren, por decirlo pronto y claro. Lo que sí que es verdad es que España tiene una posición privilegiada por poder hacer de puente entre Europa e Hispanoamérica. Y eso sí que hay que tenerlo siempre a nivel geopolítico, eso siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces yo hoy en día, pues eso, yo hoy en día apostaría más por una unión euroasiática, es decir, una unión de toda Europa con Rusia, que ya sé que también es muy difícil, pero al menos geográficamente es menos idealista, vamos a decirlo, geográficamente es más coherente, ¿no? Más material. Estamos en el mismo continente, lo que tampoco, claro, lo que tampoco excluye que tengamos cierta alianza especial con los más cercanos a nosotros, que sean los portugueses sobre todo, pero serían también los italianos o los griegos, incluso los rumanos, o sea, países mediterráneos, países católicos, ortodoxos. Y entonces, a ver, la cuestión, esa, la cuestión racial, la cuestión étnica. Yo es que lo que te he comentado antes de que preservar nuestra cultura, nos guste o no, es que implica preservar también la etnia, por más que suene, por más que suene Nancy, ¿no? No quiere decir que no, o sea, no es esa posición de, pues eso, esa posición de núcleo nacional y de gente así, con, de gente de tercera posición, muy germanizada y con muy pocos recursos intelectuales, que lo quieren explicar todo con dos brochazos, ¿no? Entonces te lo explican todo por la raza, toda la cultura se explica por la raza, rechazan todo mestizaje, ¿no? Rechazan que haya, bueno, hay algunos que dicen ni un solo maometano en tierra cristiana. O sea, llegan a extremos de, hombre, ¿no? Pues claro que puede haber inmigración, claro que puede haber mestizaje, ¿no? Eso de por sí no destruye una cultura, mientras, mientras los inmigrantes se integren lo más posible. Para eso también hay que hacer políticas muy serias de integración, para combatir los guetos y demás, ¿no? Eh, pero sí, y pues eso, puede haber inmigrantes que se integren, puede haber mestizaje, por supuesto, no estamos arruinando nuestra sangre y ya con eso arruinando todo el futuro de nuestra etnia, ¿no? Como considerarían esta gente así tan racialista extrema, ¿no? Pero ya digo, o sea, sin entrar en el tema sin entrar en la cuestión biológica de diferencias entre etnias, que eso es lo más polémico, sin entrar en eso, es que tú no puedes defender tu cultura sin defender tu etnia porque la gente que viene, aunque se integre, algunos se integran más, otros peor, pero la gente que viene de otra etnia también viene con otra cultura, o sea que no lo puedes separar, no lo puedes separar. Entonces, y si España étnicamente fuera mucho menos homogénea, por más que se hubieran integrado ciertos inmigrantes y por más que hubieran hecho sincretismo cultural las parejas mestizas, aún así tenemos claro que es como una regla de tres. No es una ciencia exacta, pero es como una regla de tres. O sea, bueno, o acción-reacción, que a menor homogeneidad étnica, menor homogeneidad cultural. Ya digo. Sé que son posiciones que tal, pero intento explicarlo para que quede claro que no voy tanto por el tema etnicista como por el tema cultural, que, pues eso, que es que no puedes hacer mágicamente, yo qué sé, los senegaleses o los marroquíes, pues no les puedes convertir mágicamente en españoles de la noche a la mañana.
unos integrarán más, otros integrarán menos. Me explico, ¿no? Yeah. Yo como seguidor del materialismo histórico de Marx, yo no defiendo la nación cultural, defiendo la nación política, aunque puedo entender que haya tintes culturales que hagan diferenciaciones entre diferentes pueblos, ¿no? Yo te quería preguntar, ya que has dicho que el proyecto geopolítico para España no tiene que tener fundamentalmente raíces con Hispanoamérica. ¿Cuál sería tu proyecto geopolítico para España? ¿Crees que las PIGs, esto que se llama Italia, Grecia, Portugal, es un proyecto más sólido para España que intentar buscar lazos con una Hispanoamérica que nos ve más como enemigos que como aliados a día de hoy? Ahora lo comento antes. Que apostó por esa Unión Euroasiática y, bueno, los matices que hacía antes, o sea que hay que aprovechar la situación clave de España como puente entre Europa e Hispanoamérica y también que más allá de que se pueda lograr una alianza euroasiática, más allá de eso, pues en primer lugar sería más interesante aliarse con Portugal, Italia, Grecia, por ejemplo, ¿no? Porque Claro, eso, bueno, pues son menos países, pues es más fácil de lograr en principio. Luego ya lo de la Unión Euroasiática ya pues, se vería, a ver si se puede en algún momento. es que me surge entonces una duda, porque claro, tú me has dicho que tú defiendes un poco la idea de cultura, de nación cultural, pero por esa regla de tres, los mismos. O sea, sí, por aclarar, defiendo las dos. Defiendo la nación política y defiendo también la nación etnocultural. Entonces, por esa regla de tres, culturalmente estaremos a lo mejor más cerca de un argentino que de un griego, posiblemente, ¿no? Sí, sí, claro, ¿no? Y étnicamente también. O sea, étnicamente también estamos más cerca igual de un argentino que de un griego. A ver, más o menos igual, porque si decimos italiano, es que por Argentina básicamente son españoles italianos, el grueso, ¿no? El grueso de Argentina son españoles italianos. Todavía hay todavía amerindios o descendientes de amerindios, ya la mayoría mestizados, ¿no? La mayoría ya son mestizos, creo yo, muy poco amerindio puro queda en Argentina, ¿no? En Chile más los estos. No se me ha ido. En Argentina están los patagones, que esos ya no existen como pueblo, ¿no? Si no estoy mal informado. Y no me acuerdo de los que están en parte en Argentina y también parte en Chile, los mapuches, los mapuches. Pues eso, claro, pero lo que decía es que no, como no puedes desligar la etnia de la cultura, es que al final, claro, Argentina es más europea, Chile es más europeo, sin embargo, Colombia o Brasil o México incluso, pues son más americanos. Y México y Colombia son americanos en los dos sentidos, en los de que se parecen más a otros países de Iberoamérica que a los países europeos, ¿no? Digo el ejemplo de pues, Colombia o Venezuela o México o Cuba, pero además, en el caso de México, son doblemente americanos para mal, porque México es como la línea maestra parece de las políticas, sobre todo de las políticas liberales conservadoras de Nietzsche, es intentar aliarse con Estados Unidos, que más bien es ser su perrito faldero, intentar imitar a Estados Unidos. Entonces, México es doblemente americano por eso. Americano también de aspirar a ser norteamericano, aunque sepan que siempre va a ser un segundón, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, de un debate que tuvo Armesilla con un liberal conservador mexicano que defendía esta posición
de que venían a decir, es que a nosotros nos une más, los liberales conservadores nos une más al liberal conservador estadounidense que al izquierdista mexicano. Y pues eso, defendían una posición muy favorable a Estados Unidos, muy de seguir el juego de Estados Unidos. Armesilla les decía lo contrario ya, y a un momento que se cabreó Armesilla, estuvo bien porque, claro, porque era como, el tío estaba como viendo a unos pedazos de cipayos orgullosos, y claro, eso cabrea. Yo creo que México tiene ese complejo porque encima que con el Tratado de Guadalupe Hidalgo perdió la mitad del territorio frente a Estados Unidos y sobre todo tiene esa necesidad, ¿no? Se ve tan cerca del imperio hegemónico, ¿no? Que es Estados Unidos. Lo que pasa que yo creo que lo que está haciendo muy bien México es se está infiltrando el español en todas las capas de Estados Unidos. En Estados Unidos hay 60 millones de hispanohablantes, ya hay más hispanohablantes en Estados Unidos que en España. Y yo creo que por ahí también le está haciendo una guerra. Con la lengua, lo que decíamos de que no se puede desvincular. No se puede desvincular etnia de cultura, pero tampoco puedes desvincular el idioma, por ejemplo, pues de eso, de la cultura, de la religión. O sea, no solo están exportando masivamente lengua española, sino que con la lengua española va acompañada también cultura española o hispana, va acompañada de religión católica y todo eso, pues desde mi punto de vista, es positivo. Es positivo porque yo, pues, obviamente, defiendo más lo hispano que lo anglo y defiendo más lo católico que lo protestante, claro. Y la cultura hispánica en general contra la cultura anglo. Hay que definirse contra alguien, ¿no? Yo creo que es la única problemática que tenemos con los países hispanos, que los países hispanos en su gran mayoría han asumido la leyenda negra y yo creo que a día de hoy ven un enemigo a España más que un aliado y yo creo que es una lucha ahora mismo muy difícil de poder conseguir esa cooperación entre las... Sí, es que yo lo veo, o sea, el que acepten que una unidad hispanoamericana, que ya es difícil de conseguir, pero si se lograra, que aceptaran a España, ahí me parece prácticamente quijotesco, porque, claro, es que desde su punto de vista, más allá de leyendas negras y leyendas rosas, que de todo hay, porque a veces para combatir la leyenda negra se usa una leyenda rosa, o sea que de todo hay, pero más allá de eso, es que si ya es muy difícil la unidad hispanoamericana, que desde luego que les conviene mucho a todos los países hispanoamericanos o iberoamericanos en conjunto, incluyendo Brasil, si eso ya es muy difícil, pues que acepten a España y que encima, claro, es que aceptar a España, no se puede aceptar a España como una igual, ya no porque fuera el imperio, ya no porque fuera España el imperio. No, es que porque está en otro continente. Entonces, el simple hecho de que esté en otro continente, de que esté tan lejos, de que hay un océano por medio, y hace que España y Portugal en esa, digamos, en esa unión de la iberosfera, bueno, desde vuestras coordenadas sería la iberofonía, ¿no? Entonces, claro, España y Portugal en la iberofonía, a ver, si contamos África también, ya la cosa se vuelve más compleja, pero si hablamos porque eso también, si queremos incluir a los países africanos de lengua portuguesa, es mucho más difícil aún, ¿no? Esa unión. Entonces, suponiendo que se ha logrado una unidad iberoamericana y en esa unidad se integra a Portugal y España, pues claro, aunque Portugal y España quieran ser iguales que todos, y aunque todos se olviden de quiénes fueron los conquistadores, es que aún así Portugal y España siguen estando en otro continente con un océano de por medio. Entonces nunca podrán ser iguales al resto de países iberoamericanos en esa alianza, ¿no? Al menos yo como lo veo así, que lo podrán rebatir seguro, me podrán ofrecer contraargumentos, estoy seguro. Es como lo veo yo, ahora que hablamos de ello, que es con lo que me sale opinar. A ver, yo lo veo ahora mismo bastante difícil. Lo que sí creo que España y Portugal quedarían relegadas a la periferia del proyecto. En plan, sería un apéndice muy externo y no tendría, claro,
prácticamente relevancia, o sea, la relevancia o la potencia de ese proyecto estaría en América, en Centroamérica, si se quiere decir, Claro. incluso en Sudamérica, en lo que entre Brasil y Argentina, que son dos países bastante potentes. De todas formas, yo creo y México, sí, ¿no? Porque eso también, o sea, los hispanistas políticos, y tengo que reconocerlo, suelen decir que la capital más bien sería o Ciudad de México o que el país central sería México o Brasil o Argentina. Eso es México, claro, México lo veo está difícil claro. simplemente porque tiene muy pegado a Estados Unidos y jamás permitiría que se convirtiera México en una gran potencia. Además, esto podemos Claro. verlo con el tema de las bandas, ¿no? Del narcotráfico, que tienen allí, bueno, una problemática bastante gorda. Yo, vamos, por hacer un pequeño análisis antes de entrar en la actualidad política española, hombre, yo creo que uno de los pasos que debería dar España es el acercamiento con Portugal, que es un país que tenemos muchos lazos y lo tenemos muy cercano y prácticamente somos dos países desconocidos unos para el otro. Tú preguntas a Pero cualquier mucho, y nadie pero conoce, muchísimo. muchísimo, nadie conoce quién gobierna y sobre todo dentro Sí, ya sí. de si podemos estrechar lazos con Portugal, buscar también una alianza con los países africanos, como ya sea Guinea Ecuatorial, que fue un país hispano, o con Mozambique, Angola, son países de habla portuguesa, que se le entiende incluso mejor que el portugués, porque el portugués, no sé por qué, creo que por la acentuación que ellos mismos tienen, es más difícil de comprenderlo para un español que alguien que hable portugués procedente de Angola o Mozambique, que tienen menos acentuación y es más fácil de entender incluso para un español. Pero bueno, estamos aquí un poco haciendo idealismo, porque verdaderamente a día de hoy no hay un proyecto sólido político, sobre todo que sea hegemónico y que pueda llegar a plantear estos proyectos en la realidad política de las naciones. Y bueno, para cambiar un poco de bloque, no sé si quieres terminar algo diciendo algo. Lo de Portugal, es que lo de Portugal es que llama muchísimo la atención, tío. Llama muchísimo la atención. O sea, yo, vamos, esto lo he vivido desde. Yo ya tengo más de 40 años y lo he vivido desde siempre. En los medios de comunicación, no sé, en general, en el cine, en la televisión. ¿Por qué nos llegan tan pocas noticias de Portugal? ¿Por qué sabemos tan poco de Portugal? Es que es increíble, o sea, que uno piensa que hay una mano negra ahí, que hay alguien que le interese que separarnos por todos los medios, ¿no? Poniéndonos así un poco conspiranoicos, que no es conspiranoia necesariamente porque puede haber algo de eso, porque realmente llama mucho la atención. Sabes que los españoles siempre hemos estado mucho más informados de lo que ocurre en Francia o en Italia o en Alemania o en Gran Bretaña, muchísimo más informados que de lo que ocurre en Portugal. Es algo que llama muchísimo la atención, ¿no? Quería señalar eso. Es curioso, cuanto menos es curioso. Es algo Sí, que sí, tiene de estudio, saber por qué entre las dos naciones no tenemos conocimiento uno de la otra, cuando incluso tuvimos un pasado común con el reinado de Felipe II, en el cual fuimos una misma nación. Pero bueno, voy a no, y cambiar de... la península, es que vamos a ver, es que con Portugal, o sea, la península ibérica tiene unas fronteras naturales, es una nación con fronteras naturales. Entonces, claro, obvio, el iberismo es que tiene todo sentido porque es, o sea, geopolíticamente, vamos, geográficamente, estamos hablando lo mismo, coño, es que es la península al final. Claro. Pues voy a cambiar de bloque porque este es un tema muy interesante que seguro que nos llevaría horas, sobre todo debatiendo cuáles son las líneas de cooperación que puede entablar España y si puede con Portugal, si puede entablar con naciones africanas, americanas, incluso con asiáticas como fue Filipinas y tal. Pero bueno, vamos a meternos un poco en la actualidad política. Te quería preguntar, ¿crees que la gran problemática de la nación española se desarrolla en la Constitución del 78 y que todo lo que viene a posterior de la Constitución del 78 simplemente ha servido para destruir el fortalecimiento de España? A ver, no soy politólogo ni historiador, entonces, hombre, a ver, ¿qué puedo decir más allá de los tópicos sobre el estado de las autonomías? Que obviamente es un gran error y es más errado todavía el que haya autonomías de primera y de segunda. Que hay algunas que tienen cupo y que encima sean las más ricas,
coño, pues es algo que, claro, o sea, esto no estoy descubriendo el Mediterráneo, esto se ha dicho muchas veces. Es muy incoherente ser de izquierda, ser socialista y defender estas asimetrías, ¿no? Estas asimetrías. No sé qué más puedo decir, o sea, que la Constitución está escrita para que cada uno la interprete un poco como le dé la gana. Es que ya te digo, ni soy jurista, ni soy historiador, ni soy politólogo, entonces, más allá de ciertos tópicos que pueden estar más acertados o menos, no te sabría decir sobre el régimen de 78. Bueno, yo lo que puedo decir es que pues estamos viendo cada vez más clara su podredumbre y cada vez más clara la necesidad de fundar otra cosa, ¿no? De una revolución más pacífica o menos pacífica, de un proceso constituyente y de la instalación de un nuevo régimen. Lo primero de todo, claro, buscando la soberanía, que no es fácil, no es nada fácil, pero empezando ya, o sea, que fuera, claro, es que debería ser el programa mínimo, ¿no? O sea, el programa mínimo dentro de todos los programas mínimos sería la soberanía. Porque sin soberanía ya, ¿qué sentido va a tener hablar de políticas económicas, de políticas de inmigración y de alianzas geopolíticas? Claro. Has abierto un melón muy bueno, que es el estado de las autonomías, ¿no? Que en España lo defienden de forma transversal, incluso la izquierda indefinida, con esta idea de la plurinacionalidad, ¿no? De la cárcel de pueblo, pero también lo defiende la derecha a través de las grandes burguesías, como son la vasca y la catalana, defienden también esta descentralización. ¿Qué opinión te trae que sea transversal para todo el movimiento, para todo el arco político español? Bueno, es la excepcionalidad de España. Yo creo que esto me remito a un clip que publiqué de una de las dos entrevistas que le hice a Andy, que también, por cierto, me ha alegrado también de verle por aquí. Hacía mucho que no veía a Andy y le he visto ya dos veces aquí en vuestros debates. Y él lo explica muy bien. O sea, yo no voy a intentar explicarlo mejor que él de cómo la izquierda española es la que quería Franco. O sea, de hecho, el clip que tengo yo creo que se titula así: La izquierda que tenemos es la que quería Franco. O sea, de cómo se ha definido la izquierda por ser lo contrario de Franco. Y entonces, por eso, pues esa inercia y ese si los regionalismos y los nacionalismos y tal, fragmentarios, forman parte del antifranquismo, o sea, lucharon contra el antifranquismo, o se pronuncian contra el franquismo, entonces son de los nuestros. Y por otro lado, pues eso, si Franco te convence de que la izquierda es anti-España y luego la izquierda es tan imbécil de decir sí, somos anti-España, pues, en fin, ya digo, no desarrollo más porque esto lo explica mucho mejor Andy que yo. ¿Qué te parece que, por ejemplo, que la izquierda y la derecha son cuestiones que están muy... que están en la actualidad política, que están sobre la mesa a día de hoy, que la derecha, por ejemplo, Vox llame a Podemos comunista y Podemos, por ejemplo, sí, ¿no? O Sumar llame fascista a Vox. ¿Qué opinión te trae esta doble... Sí, Nada, esto lo resumía muy bien Hasil Paris en un artículo ya de hace años, en que decía, bueno, citaba a Marx, como no, la historia se repite como parodia, entonces ahora tenemos la parodia de los comunistas y los fascistas, no son comunistas ni fascistas, o sea, existir existen, sí, pero Podemos no es comunista, Vox no es fascista, ni por asomo, ninguno de los dos, pero juegan a eso, ¿no? Juegan a eso. Bueno, Hassim Pérez decía que habían escogido jugar eso como pelota. Sí, como pelota, porque al final son los perros rabiosos de la partitocracia, o sea, de las dos caras de la partitocracia. Tienes al PSOE,
así pues que se presenta como moderadito y centradito, ¿no? Pero luego tiene a su muleta Podemos, ahora es Sumar, pero bueno, Sumar estaba en Unidas Podemos también, así que bueno, hablamos de lo mismo, aunque ya se hayan separado. Entonces, pues tiene ahí, es que yo lo resumí en un meme que hice, ¿no? Pues eran dos señores dándose la mano, ¿no? Uno lo etiquetaba como PSOE, el otro como PP. Entonces, cada uno de estos señores llevaba una correa con un perro, ¿no? Y los perros estaban ahí peleando, ¿no? Perros ahí rabiosos. Entonces, un perro lo identificaba como Podemos, el otro perro lo identificaba como Vox. Pues eso, están jugando a ser los comunistas y fascistas de pega, de cartón piedra, de mentira, vamos, y encima se prestan a jugar como pelotas de los que realmente parten el bacalao, que serían el PSOE y el PP, que ambos son ni izquierda ni derecha, ni socialismo ni liberalismo, son extremo centro, básicamente. O sea, Podemos y Vox, los supuestos, los que tanto nos quieren vender como comunistas y fascistas para meternos miedo y para recordarnos a la guerra civil y tal, pues son la herramienta que necesita el extremo centro del régimen para seguir dividiéndonos y para seguir manejándonos. Ya está. ¿Crees tú que la sociedad española está muy polarizada a día de hoy? ¿Crees que está muy crispado el ambiente? Coño y tanto, coño y tanto. Si es que mi canal, que ya llevo 7 años, lo monté para combatir la polarización en primer lugar. O sea, y sigue siendo mi principal motivación. O sea, a día de hoy, después de 7 años, sigue siendo el principal objetivo de mi canal, que es combatir la polarización. O sea que sí, lo veo. Es que, sí, vamos a ver. Tú escuchas a los portavoces de Vox, a los portavoces de Podemos, digo, que serían los que están polarizando más, ¿no? Pero hay que recordar que primero vino Podemos. Yo diría que el que empezó con la polarización, digamos, el que empezó con la polarización podría ser Zapatero, porque se resume en esa frase que le pillaron de necesitamos más crispación, y yo creo que luego Podemos recogió el testigo de Zapatero, pero lo llevó mucho más, o sea, fue más bestia aún, incluso mucho más bestia. Entonces Podemos se apuntó a la polarización y con ello traicionó la transversalidad, porque es justo lo contrario. Polarización es justo lo contrario de la transversalidad, y de hecho la polarización sirve para impedir la transversalidad. Entonces, pues sí, Podemos ha estado polarizando mucho tiempo, sigue haciéndolo. Bueno, es que ahora, incluso más que nunca, ya no vamos a mencionar el famosa entrevista o el cacho de la entrevista del sentido de la birra a Pablo Iglesias. Ahí ya se le puede ver en su estado ya guerra civilista, polarizador, pero máximo, en su aspecto chequista ya, directamente. Y Vox, pues Vox es que no les van a la zaga, ¿no? O sea, que Vox desde el principio se vio que dijeron, vamos a usar las mismas armas que Podemos. Y bueno, y se vio clarísimamente cuando lo mismo que hacía Podemos, a lo que también se suma el PSOE, con las mujeres, pues eso, el estar obsesionado con mostrar continuamente casos en que la mujer es o que las mujeres son perjudicadas por los hombres o agredidas, maltratadas, asesinadas, mostrarte solo esos casos pues eso, para inculcar un miedo hacia el hombre, un odio incluso, para, sí, un sensacionalismo, ¿no? Sensacionalismo, demagogia, para politizar a las mujeres y decirles, no, no, todo lo que os pasa es por culpa del machismo y entonces venimos los partidos de izquierda que os vamos a salvar, ¿no? Bien, pues esto luego vemos como Vox lo replica exactamente igual con el tema de la inmigración y del Islam. Están continuamente cogiendo casos en que el español es perjudicado, es agredido, es o incluso asesinado por el inmigrante, especialmente si es musulmán, porque ya sabemos que Vox
es tan islamófobo como hispanoamericano fílico. Y yo me parece que no hay que ser ni, vamos, que sobrevaloran mucho la capacidad de integración de los hispanoamericanos, también depende del país, lo que decía antes, países como Argentina o Chile, que son más europeos, pues sí, pero otros, pues ya no tanto. Y sin embargo, infravaloran mucho, bueno, ya no infravaloran, es que niegan la capacidad de integración de los musulmanes. Y yo, claro, yo no estoy de acuerdo ni con una cosa ni con la otra, ¿no? Que quería preguntar, ya que tanto tú como yo no somos niños, vivimos, ya tenemos una edad y vivimos el 15M. ¿Qué te pareció a ti ese movimiento que en un principio parecía que buscaba la unidad, buscaba acabar con una serie de privilegios contra el poder, pero que terminó polarizando, ¿no?, y crispando mucho más a la sociedad? ¿Qué te parece a ti ahora de Sí. forma Claro, retrospectiva? yo conozco muy poco, puedo hablar muy poco porque yo estuve en la manifestación que lo desató en Zaragoza, ¿no? En mi ciudad. Luego estuve un ratillo en la concentración que es, pues creo que fue pues no sé, igual fue el día 17, un poco, y ya. Y lo poco que sé es por lo que me han contado unos amigos de Madrid, que sí que estuvieron muy metidos, que luego estuvieron también muy metidos en Podemos. Y pues bueno, ya te digo, no puedo decir nada más allá de lo que ha dicho mucha gente, de cómo Podemos se apropió de esa lucha, incluso por eso, en principio, claro, en principio quiso ser transversal, porque si no, daba mucho el cante, ¿no? Que daba mucho el cante, quiero decir, que estaban traicionando el espíritu del 15M, ¿no? Por así decirlo, si no se declaraban transversales y populistas antes que nada, ¿no? Entonces, pues poco más puedo decir. Podemos sirvió para desactivarlo y en principio mucha gente estuvo esperanzada con que Podemos podía lograr algo, algunas de las reclamaciones de 15M. Se vio que no, se ha visto que Podemos se convirtió en la muleta del PSOE, polarizando más que el PSOE a favor del PSOE, aunque claro, es que ellos la estrategia, claro, ellos polarizan en su beneficio, pero no pueden evitar que esa misma polarización beneficie también al PSOE. Entonces, al final, están atrapados o sea, están en una trampa total. O sea, también hay que ponerse su piel y decir, es que, o sea, cuando ves que cuando ves que la cagan tanto y de manera o sea, también hay que entender un poco de que, joder, lo tienen difícil, ¿eh? Lo tienen difícil también. No es por disculparles o por quitarles responsabilidad, que la tienen muchas. O sea, Pablo Iglesias me parece que es más que tóxico para España, pero mucho más que tóxico, porque está alimentando ya vimos ese último vídeo en el sentido de la birra, eso es una declaración de guerra. Eso es una declaración de guerra a media España, directamente. Claro, y eso es intolerable, eso es intolerable. O sea, eso no hay estrategia política que pueda justificarlo. Sí, a ver, claro, sí, podemos ser más maquiavélicos o menos maquiavélicos, pero hombre, pues yo si estuviera en la posición de Pablo Iglesias, bueno, para empezar yo no habría traicionado la transversalidad y la seguiría manteniendo hasta hoy, entonces no me estaría viendo obligado pues eso, a polarizar y prácticamente a declarar la guerra a media España, ¿no? Antes de pasar a otro bloque, que es un bloque un poco más de índole de personal en el cambio de ideologías y tal, te quería preguntar, ¿qué opinión te trae toda la corrupción del Partido Socialista, Pedro Sánchez, toda la actualidad, Cerdán y compañía? ¿Qué se puede decir, tío? ¿Qué se puede decir más que reír y llorar? O sea, es que, ¿qué se puede decir? No sé. Es que, a ver, es que tú vas a hablar con alguien de la izquierda sociológica de esta corrupción del PSOE y siempre, bueno, siempre, casi siempre te van a decir, pero el PP es peor. Y claro, ya dices, mira, lo que tú quieras. Es que es pelearse por el y tú más. Y una vez lo hablé con un colega así pues decíamos, a ver, la corrupción del PP es peor cualitativamente y la del PSOE es peor cuantitativamente. Que más o menos lo acordamos, ¿no? Decimos, vale, vamos a ver que es así.
Pero al final, ¿de qué sirve decir si una es peor que la otra? ¿A quién sirve decir que una es peor que la otra? Al PP y al PSOE. No le sirve a nadie más. Entonces, pues eso. La corrupción del PSOE, que es mayor que la, ya digo, cualitativamente, ya no sé, hombre, cualitativo, con esto último creo yo que ya no solo, o sea, la corrupción del PSOE ya era cuantitativamente mucho mayor que la del PP, y si quedaban dudas en lo cualitativo, yo creo que con estos casos, en lo cualitativo ya no queda, o sea, en lo moral, ya me parece que no queda duda de que lo cualitativo va a ser por lo menos igual que el PP, por lo menos, ¿no? Entonces, pues poco más que decir, a ver si esto ayuda a que caiga el régimen de una vez. Como sabemos que la columna vertebral del régimen es el PSOE, pues, en fin, está bien por eso, porque se ha corrompido más, ha gobernado más, claro. En fin. Pues, cambiando el bloque ya, vamos a dejar un poco la actualidad política. Hemos tocado el régimen de 78, la izquierda y derecha, el 15M, hemos tocado bastantes cosas. Te quería preguntar, ya es un tema más personal, yo lo viví en primera persona. ¿Cómo es cambiar de ideología? Porque parece un paso fácil, ¿no? Pero en el cambio Hostia, de ideología, pues tienes que ir hostia, abandonando ciertas amistades, puedes llegar a confrontar con gente de la familia, ¿no? Porque al final no es algo superfluo, sino que es algo notorio en la vida de uno el cambio de ideología. ¿Cómo lo viviste tú? hostia, es que ves, igual que te he dicho sobre muchos temas, que no soy ningún experto y que sé muy poco, sobre esto tengo que decir que sí soy un experto y que sí sé mucho. Por lo tanto, es una pregunta muy buena, pero que puede dar para mucho. Entonces voy a intentar resumirlo, pero tío, puede dar para mucho porque sí, ese es un tema que, o sea, la polarización y las luchas entre ideologías es, digamos, mi campo de, es en lo que puedo decir que soy más o menos experto, o de lo que más sé, o de lo que más sé, sin usar palabras como experto. El cambio ideológico, vamos a ver. Claro, primero está el que has oído tú, el freno de la familia, los amigos y tal. Es un freno, es un freno que te ponen, es esa, la presión social, si te mueves en un ambiente de izquierdas, como me movía yo, incluso de ultraizquierda, porque yo pues he estado en grupos de hardcore punk, entonces pues me he relacionado en ocupas, en centros autogestionados, entonces el rollo anarcopunk, el anarquismo autogestionario y demás, pues lo conozco bastante y pues claro, te mueves en esos ambientes y es que es lo que te decía antes pues eso, cuando yo estaba en esa izquierda indefinida, yo la prefiero llamar izquierda desinformada. Izquierda desinformada que eso, que en vez de basarte, en vez de tener unos principios más o menos sólidos, o en vez de tener un sistema de pensamiento más o menos coherente, es más que nada, son memes como, yo qué sé, como por ejemplo, ¿cómo vamos a ser los españoles racistas si somos los que más nos hemos mezclado? Que luego es mentira, luego es más bien al revés. Pero bueno, ese tipo de memes, ¿no? Pues lo que te comentaba, ¿no? Antes, ¿no? La anécdota de que se quejaban de unos vecinos hispanoamericanos que ponían la música muy alta y a mí lo único que se me ocurría decir es, no, racismo no, tío. ¿No? Entonces, pues yo era de esa izquierda desinformada que bueno, eso, que se mueve por memes, que básicamente piensa lo que piensa porque es lo mismo que piensan tus amigos, no es exactamente lo mismo siempre, tampoco es que seamos ni clones ni borregos, pero más o menos moviendo en ese, bueno, no son unos márgenes muy estrechos, pero unos márgenes así más o menos de lo que englobaría pues el anarquismo, ultraizquierdismo y mentalidad antifa, podemos llamarlo. Y bueno, cambiar de ideología. Pues yo como te he comentado antes, pues claro, empezaron a seducirme ideas de derecha cada vez más y en efecto, eso era un problema. Eso era un problema con mis amigos. Eso era un problema y de hecho, tú fíjate, tú fíjate hasta qué punto es un problema que muchos años después, cuando he vuelto a la izquierda, es decir,
cuando vuelvo a compartir más cosas con mi círculo de amigos, ¿no? Pues aún así tengo que vetarme muchos temas y tengo que autocensurarme mucho porque yo sé que ciertas cosas van a ser incómodas. Y como ya he pasado experiencias incómodas, de acabar a gritos, de que te miren mal, y luego encima tú también te rayas porque dices, joder, es que ahí me están pensando que soy mala persona por tener ciertas ideas derechistas o no sé qué. Entonces la presión social es muy fuerte y, o sea, la sientes, la experimentas en el sentido de que muchas veces, yo esto lo he experimentado tanto hace muchos años, cuando me derechizaba, ¿no? Y lo he experimentado también recientemente que me estoy volviendo a izquierdizar, ¿no? Recientemente, hace mucho tiempo que me estoy volviendo a izquierdizar. Vamos, que he notado esa autocensura y esa... Es que ya no es solo que tengas miedo a decirlo, es muchas veces también a pensarlo, porque al pensarlo dices, claro, si esto yo se lo dijera a este o al otro que conozco, hostia, ¿qué pensaría de mí, no? Y, o sea, y te ves presionado ya no solo al hablar, sino al pensar, ¿no? Y te digo, me sigue pasando a día de hoy. Y tú fíjate que pues yo he cambiado de ideología. Pues he cambiado de ideología, podemos decir que 3 veces, algo así, o sea, de la izquierda desinformada, antifa, anarquista, al liberalismo conservador y luego de ahí volver a izquierdizarme, empezar a leer a Marx, autores socialistas, ahí también me ayudó mucho, pues eso, Gustavo Bueno y sus discípulos, sobre la leyenda negra contra la URSS, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, pues ese proceso de reizquierdización, lleva muchos años, que ahora es una izquierdización informada y que sí es coherente y sí que tiene un pensamiento coherente, es decir, que ahora sí sé por qué soy de izquierda. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Cuando lo era de adolescente en la primera juventud, yo no sabía por qué era de izquierda. O sí lo sabía inconscientemente, que era porque mis amigos eran de izquierda y encima yo tocaba en grupos de hardcore punk y eso se movía en ambientes de anarquistas, de antifa. Entonces, esa era la razón por la que yo era de izquierda. Entonces, pues eso, no sabía por qué defendía lo que defendía. Sin embargo, ahora que he vuelto a la izquierda, pero ahora sí sé por qué defiendo lo que defiendo. Y claro, y también no he vuelto a la izquierda, no he vuelto a la misma izquierda, obviamente. Obviamente no he vuelto a la misma izquierda, porque de hecho la del principio era antifa y la de ahora es anti-antifa y un poco fa, y un poco fa. Entonces, claro, o sea, hay cosas que sí, hay muchas pero aún así, eh, quiero decir que yo cuando empezaba a derechizarme ya veía que compartía muy poco con mis amigos, ¿no? Cuando ya estaba en una posición así yo ahí liberal conservadora, compartía muy poco con mis amigos en cuestiones políticas. Sin embargo, cuando he vuelto a izquierdizar, he visto que ahora comparto mucho más con ellos. Pero ya te digo, aún así, aún así sigue estando ahí como esa presión, ¿no? Claro, esta presión claro, la parte roja. Es básicamente eso. Yo si hablo con los amigos, intento sacar más la parte roja para no incomodar, porque si saco la parte parda, o azul, mejor dicho, la parte azul o negra, porque el pardo se ha asociado al austriaco y no, yo no quiero que me asocien con eso, ¿eh? Yo no quiero que me asocien con las camisas negras, con los azules y eso, vale, pero con los pardos no, con los pardos no. Bueno, es que he dado un montón de vueltas y no sé, realmente no sé si te he contestado porque, a ver, es que esa es la experiencia personal y es también es la observación, eso es la observación. Y eso pues, es algo que me he dedicado en mi canal, ¿no? O sea, me he dedicado a mi canal a combatir la polarización y para hacerlo me he dedicado también al ver cómo la gente se ideologiza, al ver cómo funcionan los dogmas ideológicos y entonces, pues eso, entonces digamos que tengo muy estudiado, quiero decir, que para mí cambiar de ideas ahora, pues me es mucho más fácil que
cuando estaba en una posición más dogmática, más sectaria, ¿no? Y claro, cuando yo empecé a, pues eso, empecé a ver esto que explica siempre David Saavedra, ¿no? Esto de que la mente en burbuja, no sé si te suena el término ese que usa, la mente en burbuja, bueno, las cámaras de eco, relacionarte solo con gente que piensa igual que tú, darte toda la razón, no informarte sobre lo que piensan otros, pues todo eso, ¿no? Esa mentalidad en burbuja, que es lo que yo quería combatir en mi canal, entonces pues me he dedicado a analizarlo, analizarlo pues poniendo como ejemplo muchas ideologías y muchas personas concretas y de ir analizando cómo funcionan esos dogmas, cómo, cómo funcionan los sesgos de confirmación, el cherry picking, ¿no? Me quedo con estos datos que me interesan para demostrar mi teoría, los otros los omito porque van en contra de mi teoría. Entonces yo eso lo he estudiado mucho. Entonces, claro, yo sigo teniendo, o sea, problemas, los problemas sociales derivados de la ideología, o sea, lo sigo viendo, sigo experimentando pues esos frenos, esa autocensura a la hora de hablar de ciertos temas, pero a la hora yo de autocensurarme o de ser dogmático, de ser fanático sectario, de no querer, yo qué sé, de no querer admitir que me he equivocado en algo, porque si no se tambalea mi forma de pensar, pues no, o sea, como he estudiado tanto, como yo mismo he experimentado en mi persona los cambios ideológicos, como los he observado en muchas otras personas también, y como he estudiado tanto las ideologías, cómo se relacionan entre sí y tal, y demás, entonces, a día de hoy, no es por presumir, no es por presumir, o sea, es algo que ha costado mucho, es algo que esto no, o sea, esta facultad, digamos, no creo que no nace nadie con ella. O sea, esta apertura, este estar dispuesto a admitir todos sus errores. O sea, si te dan buenos argumentos, decir, hostia, sí, está equivocado en esto, tengo que modificar mi forma de pensar, o sea, no ser nada dogmático, no, de ser lo más humilde posible, pero ya digo, es que esa apertura mental, ya digo, no es por presumir, porque es algo que no es un don innato, es algo que se trabaja pero durante años y años y con mucho esfuerzo, con mucha, digamos, introspección, mucho entendimiento de cómo funciona la mente humana. Ahí entraría, por ejemplo, la psicología evolucionista y ahí entraría el entender que nuestro cerebro no está tan programado para comprender la realidad, o sea, no está tan el objetivo del cerebro no es conocer la verdad, sino sobrevivir. Entonces, claro, la cantidad de sesgos de confirmación que tenemos, la resistencia natural, pues digo que no se nace con ello. Con lo que nacemos es con una resistencia brutal, unos más y otros menos, pero con una gran resistencia a cambiar de idea y a cambiar nuestra forma de ver las cosas porque necesitamos agarrarnos a algo. No podemos estar siempre, no podemos ser escépticos ante todo y estar siempre dudando porque la supervivencia en la evolución te marcaba, tenías que decidir. Para sobrevivir tenías que decidir. El tigre te persigue, o sea, no hay momento para dudar, ¿no? Poner el ejemplo así extremo. Entonces, claro, nosotros venimos con muchas taras, muchos sesgos de confirmación y por eso nos cuesta mucho admitir que estamos equivocados en algunas ideas, nos cuesta mucho cambiar de ideología y, a ver, es que me doy tantas vueltas que al final me pierdo. El caso es que, pues eso, que si te dedicas con mucho tiempo digamos, a domar tu mente para ser cada vez más humilde, para estar cada vez más abierto porque al final es una cuestión de eso, de una cuestión de ego, es de desinflar el ego. Hay gente que tiene mucho ego, yo también lo he tenido en otros tiempos, entonces también por eso sé lo que es, y claro, cuando tienes mucho ego, ¡buah!, es que te crees más listo que nadie, claro, y claro, eso es un subidón, eso es una droga, ¿sabes? O sea, el ego subido es una droga porque te sientes superior intelectual y moralmente a los demás. Y claro, y no hay quien te tosa, cualquier cosa que te digan no te va a hacer dudar porque tú estás súper seguro de que tienes la verdad absoluta y de que ya has aprendido prácticamente todo lo que debes aprender. Claro,
Así es muy difícil pues dialogar de un modo constructivo y enriquecedor. Cuando vas aprendiendo a domarte, digamos, a domar todo esto, eso, todas estas tendencias innatas, que también es eso, pues unos serán de nacimiento, que unos tienden más al fanatismo que a otros también. Pero en general ya te digo que venimos con esas grandes taras en nuestra forma de entender el mundo, y una vez las estudias, una vez las consigues controlar en ti mismo, ¿no? Es aquello de Platón de la auriga que debe dominar las pasiones, ¿no? En vez de que las pasiones le dominen a él, ¿no? Pues básicamente eso. O sea, que es una cuestión ahí, es una cuestión psicológica. Sí, básicamente estudiar la psicología que hay detrás de la gente que se niega a admitir que se ha equivocado, la gente que se niega pues eso, a cambiar de opinión por más pruebas que le den de que está equivocado. Y eso, básicamente. Que es decir a la gente que si te lo trabajas mucho, pues que se puede llegar a mucha gente ha llegado a esa posición. O sea, digo, no soy yo aquí ya digo, no es presumir, no me pongo yo como gran ejemplo, es que hay muchísimos ejemplos de gente, además también algunos, porque yo qué sé, algunos igual ya de natural vienen con un carácter más liberal, por así decirlo, ¿no? Y eso va a hacer un llamamiento a hablar con gente de ideas distintas, a tener empatía, porque esta izquierda antifa ultrasectaria habla mucho de empatía, pero con la gente que no piensa como ellos no tiene absolutamente ninguna empatía. Y sin tener esa empatía no van a combatir esas ideas que no les gustan. O sea, llamando fascistas, ultraderechistas, racistas, machistas, llamándoles lo peor a toda la gente que no piensa como ellos, desde luego que tengan claro que no les van a convencer. Básicamente, ¿no? O sea, es que si no empiezan por entender, que esto también es lo que hiciste David Saavedra, es que combaten el fascismo, combaten el nazismo, sin saber lo que es, sin saber cómo piensan los fascistas y los nazis. Pues esto es lo mismo, es que quieren combatir a las derechas sin saber cómo piensa la gente de derechas. Y sin tener la más mínima empatía con ellos, al contrario, demonizarles. Pues claro, eso es la receta para la fractura social, para la guerra civil, aunque sea de baja intensidad, que es lo que yo creo que busca Pablo Iglesias. Yo te he comentado este tema, que no se lo había preguntado a nadie en el canal, porque yo me veo bastante reflejado en ti. Yo también vengo un poco de esta izquierda antifa, ¿no? Que se juntaba, ¿no? Paraba en centros de ocupación social. Y claro, yo al cambiar de ideología, por eso te lo preguntaba yo a ti, pues me costó por el camino perder amistades, incluso enfrentamientos. No es un proceso fácil salir de un ámbito en el cual tú te has llevado años, en un momento has compartido ideas y después tienes que romper con todas esas ideas. Y sobre todo porque hay gente, que yo me he dado cuenta, que forma su vida en relación a estas ideologías. Entonces, ahí está. Es que ese es el problema. Claro. Sí, perdona que interrumpa, porque ese es justo el problema que te he intentado explicar, que además he dado muchos rodeos, perdón por alargarme y dar demasiados rodeos, pero eso sí, lo que te intentaba explicar es lo que dice David Saavedra. Siempre cito a David Saavedra porque es que lo que él hace en su canal es muy parecido a lo que hago yo en mi canal desde el principio, ¿no? Aunque él parte más de su experiencia y tal, pero bueno, yo también parto de mi experiencia, que nunca he estado en una ideología tan extremista como la que estuvo él, pero bueno, pero he conocido a mucha gente de esa ideología, o sea que también por esa parte lo puedo entender también. Otra vez he dado muchos rodeos, sino así, lo de que forme parte, claro, lo de vincular tu ideología a tu persona, que ese es el gran problema, claro. Es lo que explica siempre David Saavedra. Él como tenía, como su persona, se definía casi exclusivamente por ser nacionalsocialista, entonces, al empezar tan siquiera a dudar de esas ideas, se desmoronó. A nivel psicológico se desmoronó. Claro, es un caso muy extremo, pero es que él señala casos como el de Pedro Varela, o él señala pues, otros casos, yo qué sé, podríamos poner, a ver,
Voy a poner muchos ejemplos de gente pues Pablo Iglesias, por ejemplo, claro. Pablo Iglesias, por ejemplo, o yo qué sé, o Santiago Abascal. Es así las dos cabezas de esta polarización entre falsos rojos y falsos fachas. Pues sí, para ellos, Pablo Iglesias o Monedero o Abascal o Ortega Smith, esa gente, o sea, no puede cambiar de idea. O sea, ya no digo de ideología general, o sea, no puede cambiar prácticamente ni una sola idea. A ver, algún matiz quizá, pueden cambiar algún matiz, pero sí, o sea, no pueden poner en duda ninguno de los pilares de su pensamiento, porque su identidad, en efecto, cuando tu identidad va tan vinculada al pensamiento, es que entonces empieza a importar más el continente que el contenido. Empieza a importar más las etiquetas que las ideas, o sea, que empieza a importar más el pertenecer a una tribu urbana, izquierda sociológica, puramente sociológica, antes que las ideas que defiendes. Y ahí es lo grave, eso es lo grave. Y eso le ha pasado a mucha gente, y me ha pasado a mí también, le ha pasado a mucha gente de que lo ves como, o sea, prima más el seguir siendo parte de la tribu que ser coherente con las ideas que defiendes. Y eso es lo que se ejemplifica en la gran traición que yo siempre digo de Iglesias a Errejón, de esa estrategia inicial transversal para, pues eso, como decíamos antes, para recoger el testigo del 11M, o sea, del 15M, perdón. Y es básicamente lo que hizo Pablo Iglesias, pues eso, cambiar la transversalidad. Y la transversalidad venía a ser lo de Anguita, programa. ¿Sabes? O sea, esto lo he repetido muchas veces, pero bueno. O sea, que aquí lo que importa es que estés de acuerdo en el programa que planteamos, que además es un programa de un frente amplio, por tanto, un programa de mínimos. No es un programa, no es un programa de partido marxista, leninista y superortodoxo, no. Es un programa de un frente amplio, un programa de mínimos. Quiero decir que es mucho más fácil que la gente esté de acuerdo. Quiero decir, ¿sabes lo que te quiero decir? No, quiero decir que es mucho más fácil que se traspasen las fronteras entre izquierda y derecha. ¿No? Es un programa muy de mínimos, como yo que sé, como el que ahora plantearíamos, por ejemplo, que antes igual lo hemos mencionado, de decir soberanía. Lo primero, soberanía. Después, proteccionismo, socialismo, tal. Programas muy de mínimos que, pues eso, que no importa que te digas de izquierda o de derecha, que vengas de cierta tribu urbana o de otra tribu urbana. ¿Estás de acuerdo en el programa? Perfecto. Pues no. Pablo Iglesias cambia la transversalidad, como hemos dicho antes, por lo contrario, por el sectarismo ideológico. Ahí importa más ser de izquierda, o sea, ser de la tribu, que las ideas que defiendas. Entonces, es doble la traición, porque ya no es solo que traicionara una estrategia que además era la acertada, era la más efectiva, o sea, que de algún modo se está tirando piedras contra su propio tejado, tirándose un tiro en el pie al alejarse de la transversalidad, y también es una traición a sus principios, a sus ideas de izquierda, porque si ahora importa más ser de la tribu, ser uno de los nuestros, ¿no? Como la película de gángsters, si es más importante eso que las ideas que defiendas, hostias, entonces estás traicionando a la izquierda y estás traicionando la estrategia transversal, que era la que funcionaba. O sea, te estás pegando un tiro en el pie tú mismo. En fin, pido perdón porque veo que a veces me alargo un montón y doy un montón de vueltas, pero bueno. Es que es un tema, a ver, es un tema complejo, además es un tema sociológico, es un tema que no es fácil de tratar, o sea, tienes que exponerlo de forma larga, no se puede exponer con dos frases. Claro. Yo, vamos, yo viví un poco el mismo proceso que tú, seguramente igual no, parecido, claro, nadie vive los mismos procesos. Nadie, no somos claro, clones. pero yo lo que he visto es eso, que hacen su vida en relación a una idea y cuando atacas la idea, ellos se piensan que estás atacando a la propia persona. Entonces ya no pueden ni siquiera atacar esa idea.
Claro, porque claro, eso, ves atacada tu identidad, o sea, ves atacada tu identidad, porque si tu identidad va vinculada, vamos, indisolublemente a una ideología, claro, cuando atacan la ideología te atacan a ti personalmente, y eso es un grave problema, por lo que acabo de decir antes. Perdón la interrupción, pero que me parecía importante aclararlo. Y además es que hay gente que incluso yo creo que en el fondo de su ser sabe que está equivocado, sabe que a lo mejor tú tienes razón, pero prefieren estar equivocados para seguir perteneciendo a la tribu que decir, es verdad, me he equivocado, porque eso conlleva romper toda su vida, conlleva romper todo lo que ha defendido durante años, cómo ha construido su Sí, persona. sí. Es un La problema. mayoría silenciosa, la mayoría silenciosa. Y esa mayoría silenciosa que va tomando cada vez más conciencia, bueno, digamos, idealmente, o sea, poniéndonos en términos de deseos más que de predicciones, pues ojalá esa mayoría silenciosa empiece a adquirir cada vez más conciencia de clase y conciencia nacional, que ya digo yo que no, es que tienen que ir unidas por fuerza, y al final España acabe tomando conciencia de que es rojiparda, pero todavía no lo sabe, como dice Aarón de Rojipardo TV, al que trajisteis hace poco, ¿no? Creo. Sí, sí, ha venido 2 veces al canal, sí, sí. Pero sí, sí, seguro que dijo la suele decir él siempre la frase y además yo se la he copiado. Bueno, no se la copio porque siempre le cito cuando la digo, pero la hago mía, la hago mía. España es rojiparda, pero todavía no lo sabe. Nos están entreteniendo con esto del pacto ideológico de la izquierda y el pacto ideológico de la derecha, eso que y va si va encima vinculado a tu identidad personal, bueno, claro, no puedes cuestionar, ya no es que no puedas cambiar de ideología, es que tan siquiera puedes cambiar de ideologemas, o sea, de todo lo que compone ese pack, ni siquiera porque depende de ello tu entidad. Claro, es que así no se puede hacer política, así no se puede uno entender con los demás, ¿no? Raúl, es un tema que me gusta mucho y no sé si podríamos hacer otro directo, no hablando tanto de política, sino de las ideas, estas sociológicas que mueven tanto a la izquierda como a la derecha, como a estas tribus urbanas. Me gustaría hacer un directo sobre todo hablando de esto, del psicologismo de la gente. No sé si, Sí, bueno, si tú accedes, pues sí, sí, claro, claro, porque ese tema es de los pocos de los que sí que sé bastante, de los pues, poquitos. pues perfecto. Si quieres, hacemos como con Aarón, en un mesecito por ahí, que no tenga una tarde libre, lo organizamos todo y solo lo enfocamos Genial. a este tema, que me parece muy, muy Sí, interesante sí, porque pero además, fíjate, sí, sí, además, fíjate, porque para no quedarme en blanco, siempre me hago un guión, aunque sea pequeño, aunque sea un esquema, ¿no? Y me pasa muchas veces que me pongo a hacer un esquema, o al final acabo escribiendo 2 páginas. Para este directo me he traído 2 páginas de guión y la mayor parte, vamos, el 80% no se ha quedado ahí muerto risa, así que para el próximo directo puedo tirar de ahí también. por supuesto, Eh, además, es un de tema hablar de tan esos temas. interesante porque es un tema que de forma Claro. directa o indirecta nos engloba a la mayoría, porque estamos tan asociados la ideología a la persona que somos incapaces de hacer cambios, porque supone que hacer Claro. cambios ideológicamente, pues te puede costar eso, lo que he dicho, amistades, problemas familiares, incluso plantearte tu ser. O sea, es como un vacío en un momento dado. O sea, me he equivocado toda mi vida, he estado defendiendo cosas que cuando me he parado, me he puesto a pensar, estoy equivocado. Lo mismo no tenía que haber defendido esto. Bueno, son temas muy psicologistas, pero temas muy necesarios, sobre todo para la juventud, porque yo creo que la juventud a día de hoy está muy dogmatizada y se mueve por eso, por tribus. El movimiento Claro. antifa, incluso también le pasa a la derecha también en estos grupos como Núcleo Nacional o Hogar Social Madrid, ha habido muchos grupos de derecha que también se encuentran en esta situación. Hay gente que les cuesta mucho. Vamos, yo conozco a un chaval que estaba muy ligado a Ultrasur, al tema del rollo del ultra nazis y tal, que yo creo que a día de hoy es capaz de reconocer que la Unión Soviética, por ejemplo, no fue el régimen este macabro que te venden, ¿no? Y tal, pero no es capaz de decirlo porque si decirlo supone romper con todo lo que lleva defendiendo muchos años. Entonces, aunque él lo piense en el fondo, jamás lo va a decir de cara abierta porque supone eso. Supone acabar con todo lo que ha construido él durante 20 años que lleva dentro Claro. de esa organización. Y bueno, y para Sí. terminar, Raúl, porque es un tema súper interesante y para todos los que nos vayan a ver,
decirle que vamos a grabar un directo o, bueno, o una grabación solamente hablando de estos temas, porque es un tema súper necesario y lo voy a hablar con Raúl en el futuro. La última pregunta que te hago, que llevamos 1 hora y media, ¿crees que en el futuro se podrá unir movimientos que fueron antitéticos en el pasado para luchar contra el capitalismo realmente existente? O sea, ¿crees que puede haber una unión rojiparda entre movimientos de índole más fascistas y comunistas para acabar con el capitalismo? Sí, sí. Primero decir que lo que has hablado de que estas cuestiones ideológicas que nos afectan a todos, claro, es que lo que se ha dicho siempre de que la política nos afecta, ¿no? Queramos o no, y por eso mismo la polarización nos afecta, queramos o no, y resulta que además la polarización es lo que nos está impidiendo hacer política. O sea, antes de ponerse a hacer política en serio, es decir, antes de formar un frente amplio con un programa de mínimos, eh, antes de eso hay que acabar con la polarización, porque si no es imposible, si no es completamente imposible. Entonces nos afecta y nos afecta tanto que si no, eso, que si no acabamos con la polarización es que no podemos hacer política. O sea, se necesita antes una tarea prepolítica que además que está vinculada a una red que quiero crear yo de canales contra la polarización. Os invito a sumaros a vosotros también. Hostia, de hecho, casi se me olvida. Mañana tengo un encuentro entre canales antipolarización. Si os podéis venir alguno de vosotros, perdón, estaría cojonudo. Y retomo, si eso luego lo hablamos ya, si eso, por WhatsApp o lo que sea. Y retomo por lo que me habías preguntado, que era lo de la rojiparización, de unir diferentes sectores, ¿no? Es que yo tengo bastante claro que hemos llegado a un momento en que, en gran medida, la reacción y la revolución son lo mismo. Tengo varios vídeos en mi canal sobre eso, que uno creo que se llamaba, el último que hice se llamaba Revolucionarios y reaccionarios empiezan a ser una misma cosa. Porque, al fin y al cabo, es el globalismo liberal contra el soberanismo proteccionista y socialista, vamos a decir, en términos muy amplios, socialista en términos muy amplios, que pueden caber incluso gente asociada a las derechas, ¿no? Podrían caber. Entonces, claro, sí, es como que la reacción y la revolución se encuentran porque es esto que decía, joder, esto de la escuela de Frankfurt, que además demonizan mucho la escuela de Frankfurt como si fueran los padres de los woke o de los postmodernos, que yo no lo tengo tan claro por lo que he leído. ¿Cómo se llama este hombre, el que murió en la frontera de Francia con España? Walter Benjamin. Murió en la frontera de España siendo perseguido por los nazis. Pues Walter Benjamin, que es un socialista, es un marxista heterodoxo, que tiene ciertas posiciones que se pueden entender como reaccionarias, y que, bueno, él hablaba de que la revolución debía ser echar el freno al tren de la historia. Claro, echar el freno al tren de la historia, y hoy todavía más, porque el tren de la historia significa ese capitalismo globalizado que arrasa con todo, que arrasa con todas las culturas, las religiones, con toda la moral, la tradición, el famoso inicio del manifiesto comunista, todo lo sólido se desvanece en el aire, todo lo sagrado se profana, pues eso, que hay un punto en que la reacción y la revolución confluyen perfectamente, confluyen en eso, en echar el freno al tren de la historia. Es decir, este proceso de capitalismo globalizado, súper acelerado, súper destructivo, esto hay que frenarlo. Básicamente es como yo lo veo. Y por eso el rojipardismo o la izquierda fascista o el fascismo de izquierda, pues tendrían más sentido que nunca, tal como lo veo yo en estos tiempos. A ver, era la última pregunta, pero vamos, para poner un ejemplo histórico, también hubo unión entre el Kuomintang chino y el Partido Comunista Chino por una lucha. O sea, que no son casos aislados en la historia, sino que también hay casos puntuales en los que los oposicionistas y los partidos comunistas han luchado por un fin en común. Y nada, Raúl, darte muchísimas las gracias por venir al canal, por ver explicado. No, gracias a ti, hombre. Gracias a ti por invitarme.
todo lo que nos ha explicado. Tienes aquí las puertas abiertas, siempre que quieras puedes venir y sobre todo dejamos abierto una segunda entrevista tratando temas más psicologistas, prepolíticos, cómo la gente se deja influenciar, esto de las tribus urbanas y tal. Así que nada, darte muchísimas las gracias y eres bienvenido siempre al canal. Nada, insisto, gracias a ti por invitarme y quedáis también los dos, tú y mi tocayo, que quedáis los dos invitados también en el canal. Si no es mañana, que lo hablaremos por WhatsApp a ver si se puede, si no será en otra ocasión. Así que nada, un placer haber estado aquí y bueno, gracias a los que nos hayan estado viendo y espero que les haya servido de algo, que les haya, no sé, que les hayan removido alguna neurona por ahí, aunque sea. Pues muchas gracias y hasta luego a todos. Chao.